Descubre el líder que hay en usted, de el escritor John Maxwell. Es un escritor estadounidense, comerciante, conferencista, que ha escrito más de 80 libros sobre el tema del liderazgo, tema muy importante para cada uno de nosotros en este contexto educativo en el que nos desenvolvemos. Partimos del principio de que planear y establecer prioridades para las responsabilidades es lo que señala la mayor diferencia entre un líder y un seguidor. Las personas prácticas saben cómo lograr lo que quieren. Los filósofos, por su parte, saben lo que deben querer. Pero los líderes saben cómo lograr lo que ellos deben querer. Tenemos entonces el principio de Pareto que nos propone este importante escritor. Este principio dice, es una herramienta, la más útil para determinar prioridades en la vida de una persona, en cualquier organización, en cualquier empresa. El éxito es el logro progresivo de una determinada meta. Para esto es importante entonces ver esta conocida ley, que ya lo decía, de Pareto 80-20, que establece que el 80% de las consecuencias de alguna situación en cualquier escenario se obtienen motivados por el 20% de las causas. En otras palabras, bueno, vamos a mirar algunos ejemplos que nos propone este importante autor. El 20% de nuestro tiempo produce el 80% de los resultados. En asesoría, el 20% de la gente ocupa el 80% de nuestro tiempo. En cuanto a los productos, el 20% de los productos rinden el 80% de las ganancias. Mirando por el lado de la lectura, el 20% del libro tiene el 80% del contenido. Mirando el trabajo, el 20% del trabajo aporta el 80% de satisfacción. El 20% de la presentación en un discurso produce el 80% del impacto. Donaciones, el 20% de la gente dará el 80% del dinero necesario. Continuamos diciendo que todo líder necesita entender este principio de Pareto, en el área de supervisión y en el área de liderazgo, para poder obtener así los resultados que se esperan. Por ejemplo, el 20% de la gente de una organización será responsable del 80% del éxito. Es así como podemos determinar quiénes son aquellas personas que ejercen un mayor liderazgo, que ayudan, que encausan las situaciones, las tareas, y ellas pueden ayudar a que el otro 80% de las personas sigan las tareas y las puedan desarrollar. Estrategias para capacitar a un líder y aumentar su productividad de acuerdo con el principio de Pareto. Entonces, tenemos que no sobreestimar la nula importancia de algo. Es necesario determinar qué personas son el 20% de los principales productores, como notaba anteriormente. Emplee el 80% del tiempo dedicado a su gente con el 20% de los mejores. Estas personas van a influir en los demás y lograr así los éxitos. Invierta el 80% del dinero dedicado al desarrollo personal en ese 20% que decíamos. Determinar cuál es el 20% del trabajo, que ese va a obtener el 80% de la retribución, y capacitar a un asistente para que haga ese trabajo. Esto libera al productor para hacer lo que hace mejor. Continuando con la explicación un poco del principio de Pareto, vamos a hablar sobre la
ciencia, que es la base para sobrevivir, y la efectividad, que es la base para el éxito. Es decir, que todo lo que es eficiente y quede bien hecho no significa que va a tener el resultado esperado. Lo que nosotros realmente necesitamos es ser efectivos, es decir, que todas las acciones lleven a cumplir la meta que se desea alcanzar. Un tercer punto es organícese o agonice. Muchas personas hacen muchas cosas y terminan agonizando y no llegando a la meta que ha querido lograr. La habilidad para hacer juegos malabares, hacer diferentes cosas requiere de prioridad e importancia. En este sentido, quiere decir que organizar es mirar qué es importante, qué es urgente y qué es emergente, de acuerdo al objetivo que vamos nosotros a conseguir. El siguiente punto es asigne tipo de prioridad a las tareas. Ya lo decíamos anteriormente, hay cosas que son de suma importancia y de suma urgencia, esa iría de primera. Hay otras que son muy importantes, pero pueden esperar un poco, esa sería nuestra segunda prioridad. Hay unas cosas que son de poca importancia y de suma urgencia, tenemos que salir al paso para que no se nos vaya a quebrar un proceso. Y aquellas cosas que son poco importantes y poco urgentes son las que en el principio de Pareto nosotros dejamos para que las haga el 80% de las personas que tienen una productividad menor. Tómelo o déjelo. Ese es como el principio sobre el cual un líder debe caminar siempre. ¿Qué es lo que sí y qué es lo que no? ¿Con cuáles personas sí, con cuáles personas no? Toda persona es o no un iniciador. Actúa en el juego o reacciona frente al juego. Y este tómelo o déjelo tiene mucha importancia cuando hablamos de la planeación. En ese sentido, hay que establecer un calendario, un cronograma de actividades y hacerse unas ciertas preguntas con las cuales uno pueda responder al objetivo fundamental. Toda persona es y debe ser como líder un iniciador, debe actuar conforme a lo que quiere lograr cuando se trata de planear una actividad. Todo buen líder debe tener un cronograma de actividades con unas fechas y unos horarios bien establecidos. ¿Qué hace un líder y qué hace un seguidor? El líder generalmente inicia, el seguidor reacciona, es decir, sigue al líder. El líder dirige la actividad. El seguidor escucha y hace lo que básicamente le están mandando a hacer. El líder emplea mucho tiempo para planear, el seguidor para ejecutar lo que ha planeado su líder. El líder invierte tiempo en las personas. El seguidor pasa tiempo con esas personas haciendo aquello que el líder ha dicho. ¿Qué más hace un líder? Hace un cronograma, hace un calendario. El seguidor es el que lo llena cumpliendo las tareas que se le han encomendado realizar. Que las prioridades nunca permanecen estancadas. Frente a este aspecto, vamos a retomar, vamos a evaluar tres partes. La primera es el evalúe. Este evalúe, cada mes vamos a revisar las 3 R's: requerimientos, redistribución y recompensa. Que esto hace referencia a otras palabras, es si los requerimientos de mi trabajo son semejantes a mis esfuerzos que me dan la alta retribución, y al hacerlos me produce una gran satisfacción. Entonces tendré éxito si actúo de acuerdo con mis prioridades. Entonces acá es evaluar realmente si este ejercicio que venimos desarrollando desde el líder y desde las diferentes actividades que venimos realizando, estas 3 R's nos permiten poder determinar si realmente los procesos se han venido dando de la forma óptima en las cuales se requiere. Elimine. Dentro de este elimine hay una pregunta que debemos hacernos siempre, y es: ¿qué de lo que estoy haciendo lo puede realizar alguien más? No
por el simple hecho de ser líder. Eso quiere decir que vamos a asumir todas las cargas y que nos vamos a echar al hombro absolutamente todas las ejecuciones de los desarrollos que se vienen dando, sino que también tenemos que aprender a delegar. ¿Qué podemos determinar? ¿Hasta qué punto podemos llevar nosotros dentro del proceso y hasta qué punto también podemos empezar a delegar o distribuir esa carga? Que eso también permite la optimización de muchos de los procesos. Aprecio. Aquí también hay una pregunta que debemos hacernos cuando llegamos a este punto, y es: ¿cuáles de los proyectos son más importantes y cuáles son la prioridad para el desarrollo del transcurso del mes, de la semana, o asimismo requiere pues la entidad en la cual estamos desarrollándonos? En esto es importante tener en cuenta algo, y es que al momento de desarrollar o de poder determinar las prioridades frente a las acciones que nosotros hacemos, también permite la optimización y también darle la viabilidad pertinente a los diferentes desarrollos que nos vienen dando de las diferentes entidades o del cargo que venimos ejecutando como líder. Un principio principal que vamos a hablar ahora es: usted no puede sobreestimar la nula importancia de algo. El arte de ser sabio es el arte de saber qué pasar por alto. Lo insignificante y lo mundano roban mucho tiempo. La mayoría vive por las cosas equivocadas. Bueno, acá hay una gran reflexión, y es que muchas veces los líderes nos echamos procesos en los cuales de pronto no se requiere o no tiene ese nivel de importancia, más sin embargo los absorbemos y los desarrollamos y los venimos ejecutando, haciendo que dentro de nuestros procesos de pronto les quitemos tiempo realmente a ciertas acciones que realmente requieren de la presencia y que requieren de esa presencia del líder. Lo bueno es enemigo de lo mejor. La mayoría de las personas pueden establecer prioridades fácilmente cuando se enfrentan con lo bueno o lo malo. El problema surge cuando se enfrentan dos cosas buenas. Bueno, muchas veces en la ejecución de nuestro desarrollo como dentro del liderazgo, ocurre que tenemos que tomar decisión sobre prioridades, y en muchas oportunidades hay cosas que son muy urgentes, o de pronto cosas que no tanto y otras sí. Entonces acá hay unos aspectos para poder romper estas ataduras, que son opciones que realmente nos van a permitir de forma sabia determinar cuando de pronto tenemos ese desarrollo de dos acciones buenas o dos cosas buenas que tenemos a cargo y que debemos llevar al desarrollo del tiempo. Entonces, una de las primeras es preguntar a supervisores o colaboradores cuál es su referencia. Frente a esto es importante aclarar que como líderes, no todas las decisiones van a abarcarse exclusivamente en lo que dice el líder, sino que el hecho de consultar y poder tener nuestro equipo de trabajo al frente y presentar este tipo de cosas que se pueden de pronto tomar no una decisión directa, sino que se puede socializar, que en muchas oportunidades esos colaboradores que están con nosotros nos permiten poder orientarnos y nos permiten también dar esas ideas que permiten el fortalecimiento y que también pueden llevar a tomar una buena decisión frente a las diferentes prioridades que existen. Otros aspectos son: algunas de las opciones pueden ser manejadas por alguien más. Entonces, hecho este primer paso, que es el del dialogar, el de poder contextualizar a nuestros colaboradores que están con nosotros en nuestro equipo de trabajo, es también poder ver la oportunidad de quien de pronto pueda asumir estas acciones, que pueda de pronto desprenderse, como lo mencionábamos anteriormente, que pueda asumir ese rol, que pueda conllevar también estas diferentes prioridades. El tercer aspecto es: ¿qué opinión sería de mayor beneficio para el cliente? Bueno, aquí hay algo muy importante, y es que en la mayoría de instituciones, sean de orden de educación, de orden administrativa, de orden en términos de producto, siempre vamos a tener un cliente. Y cualquier acción o decisión que vayamos a desarrollar frente a priorizar ciertas acciones debe conllevar siempre a el beneficio del cliente. Como líder educativo, nuestros clientes pues claramente son nuestros estudiantes. Entonces la idea es que a medida que vayamos desarrollando, tomando decisiones frente a los diferentes aspectos en el desarrollo del liderazgo, siempre va a ser, digamos, que el común denominador, y es que nuestros estudiantes deben de ser la prioridad frente a cualquier prioridad o acción que se vaya ejecutando en el transcurso del tiempo. Y por último vamos a hablar de la toma de su decisión basada en el propósito de la organización. Aquí es claro también, y es que además que tenemos un cliente,
La institución tiene unos propósitos elementales, unos principios, los cuales no podemos romper ni podemos de pronto dejar en pausa. Entonces, ponemos un ejemplo, si nuestra institución es un proyecto social en el cual se ven beneficiados ciertas personas de cierta comunidad, sobre cualquier cosa prevalece ese principio y establecer la continuidad y no romper procesos frente a ellos. Entonces, en estos aspectos es importante tener esos 4 elementos. Entonces, acá resumiendo un poco, que es el de poder compartirlo con nuestros colaboradores, determinar si puede ser delegado, tener la prioridad o en vista de nuestro cliente y pues claramente el mantener las prioridades de nuestras entidades. Usted no puede tenerlo todo. Acá hay algo muy importante y es como a muchas personas a uno le es muy difícil eliminar cosas de su vida. El 95% para lograr algo consiste en saber lo que se requiere, lo que se quiere. En este orden de ideas, esto es aplicado tanto en la vida cotidiana como en nuestras empresas laborales. En muchas oportunidades hemos visto que en términos personal queremos nuestra casa, nuestro carro, poder viajar, pero también tenemos que tomar decisiones frente a eso. No podemos hacer las cosas todas al tiempo. Entonces, en este orden de ideas tenemos que ajustarnos, tenemos que revisar qué es lo importante realmente, qué es lo que puedo hacer yo, qué puedo delegar. Entonces, acá es donde es claro que el líder no se puede volver la persona absoluta de su organización, ni del proceso que está manejando, ni de la acción que está liderando. También es un proceso en el cual debe ser colaborativo, que debe ser claramente una guía frente a sus colaboradores, pero que no puede ser la carga total frente a la persona.